Muy bien, jóvenes, ustedes están entrando al tema de razones financieras, ¿de acuerdo? En el cual el licenciado los divide en cuatro grupos. ¿Cuáles son? Las razones de liquidez, que evalúan lo que es la capacidad de pago de la empresa; las razones de solvencia, que se refieren en cortas palabras a la deuda o al apalancamiento que tiene la empresa, eso es lo que evalúan; las razones de rotación, que se refieren más a que toda la parte operativa de la empresa; y las razones de rentabilidad, que miden el rendimiento que ha obtenido la empresa. ¿De acuerdo? Ahora, como en todo trabajo práctico que han ido desarrollando con el licenciado, él siempre les manda que un archivo guía o de ejemplo, que es el que ven acá. ¿Y qué tenemos en la primera columna? O primeramente, ¿qué nos indica? Que debemos utilizar los datos de una empresa de nuestro medio de 3 periodos, tanto el balance general y estado de resultados, y aplicar todos los indicadores propuestos y el formato. Vamos a aplicar este mismo formato para la empresa que ustedes eligieron, con la cual han venido trabajando los anteriores prácticos. Ahora bien, ¿qué vemos en la primera columna? Nosotros vemos las razones divididas en los cuatro grupos con sus nombres respectivos. Luego, ¿qué vemos? Vemos la fórmula que ustedes van a seguir para qué, para sacar los valores para los 3 periodos con los cuales ustedes están trabajando mayormente, en base a esta fórmula. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el promedio. ¿Qué es este promedio? Es el rango el cual deberían cumplir estas razones para calificarlos como buenas. Y luego que tenemos la evaluación, que se divide en dos, en estática y dinámica. En la parte estática vamos a ocupar tres terminologías, por así decirlo. Vamos a calificar la empresa como mala, buena o excelente. ¿En base a qué? Al promedio, según los datos que saquemos. Vamos a calificarla como mala cuando el resultado de la razón esté por debajo del promedio. En este caso, estuviera por debajo de 1, la van a calificar como mala. La van a calificar como buena cuando el resultado de la razón en ese periodo esté dentro del promedio. Estuviera en este caso dentro de 1 y 2, o para este segundo ejemplo estuviera dentro de 0,5 a 1 el resultado. Y la van a calificar como excelente cuando el resultado de la razón esté por encima del promedio. En este caso estuviera por encima de 2, o en este caso estuviera por encima de 1 el resultado. ¿De acuerdo? Muy bien, la van a calificar como mala cuando esté por debajo, como buena cuando esté dentro del periodo y como excelente cuando esté por encima del periodo. Eso en la parte estática para los 3 periodos con los cuales están trabajando ustedes. Ahora, en la parte dinámica, lo que van a calificar es el movimiento, por así decirlo, de los rangos en estos 3 periodos, casi como se hacía en el análisis de la tendencia. ¿Por qué digo esto? Porque, porque aquí también tienen su guía. La van a calificar ustedes como mejor, o mayor, o con más sólida, cuando el rango mejore constantemente. ¿Qué quiere decir que mejore? Que el segundo periodo esté mejor con respecto al primero y que el tercer periodo esté mejor con respecto al segundo, y así sucesivamente, o sea que vaya mejorando. La van a calificar como peor, menor o más débil cuando la razón esté empeorando del primero al segundo y al tercero, así sucesivamente. Que la razón esté empeorando o que se esté alejando más del rango, del promedio, por así decirlo. La van a calificar como estable cuando los datos sean casi iguales. Por ejemplo, acá, miren, este dato tiene 2,8, 2,08, 2,29 y 2,66. Es casi lo mismo, pues la califico como estable. Y bueno, obviamente, porque está dentro del rango. Y la van a calificar como inestable cuando en un periodo esté inaceptable, luego cuando en un periodo esté mala, luego cuando en otro periodo esté buena, luego vuelva a estar mala y vuelva a estar buena y así sucesivamente. Eso va a ser como inestable en la parte dinámica. A ver si tengo un inestable por acá, ¿no? Por ejemplo, estable, pero mayormente porque están dentro del rango y están dentro del valor. Muy bien. Y ahora aquí abajo también tienen lo que son las abreviaturas de la fórmula y lo que significa cada una para que ustedes puedan guiarse y hacer su trabajo práctico. Ahora bien, el trabajo práctico que yo tengo también para explicar
o el que yo presenté es este de aquí, ¿de acuerdo? En el cual comencemos primeramente con las razones de liquidez. ¿Cuál es la primera razón que tenemos? La razón corriente o solvencia de corto plazo. ¿Y qué nos dice la fórmula? Que es el activo corriente dividido entre ¿qué? El pasivo corriente. Y como dato a mí me dieron, como resultado, mejor dicho, me dieron 1,58, 5,87 y 2,60. Lo primero que tienen que hacer ustedes al momento de defender su trabajo va a ser que la interpretación de estos resultados. Interpretar, ¿qué quiere decir en palabras simples? Van a indicar lo que significa cada uno de estos datos que han sacado según, según esta razón. Aquí hago una aclaración. Van a ocupar la terminología n veces cuando la razón esté por arriba de 1, el resultado de acá esté por arriba de 1. Y en la terminología van a ocupar o van a hablar porcentualmente cuando esté debajo de 1. Por ejemplo, acá vamos a decir 46% y vamos a decir 48%. Y aquí arriba vamos a decir 1,58 veces. ¿De acuerdo? Muy bien. Como primera razón, ¿cuál tenemos? La razón corriente o solvencia en corto plazo. Y como su nombre dice, esta razón trata de qué? De estudiar la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. Por eso es que su fórmula relaciona el activo corriente con el pasivo corriente. Porque ¿cuáles son las deudas que nosotros tenemos en el corto plazo? El pasivo corriente. ¿Y cuál es la forma que nosotros tenemos de pagar esas deudas en el corto plazo? Con nuestro activo corriente. ¿De acuerdo? Ahora bien, estos son los datos que me salieron a mí de mi empresa que elegí. ¿Cómo vamos a interpretar? Vamos a decir nosotros que la empresa, para el primer caso, garantiza 1,58 veces los financiamientos de corto plazo. En el segundo periodo garantiza 5,87 veces el financiamiento en el corto plazo. Con financiamiento en el corto plazo me refiero al pasivo corriente. Recuerden que existen dos tipos de financiamiento también, financiamiento interno y financiamiento externo. Financiamiento interno es el aporte de los socios y financiamiento externo es el pasivo. Y ese pasivo se divide en qué? En financiamiento corto plazo y financiamiento de largo plazo. O financiamiento corriente y financiamiento no corriente. En otras palabras, pasivo corriente y pasivo no corriente. Y nosotros aquí estamos hablando del financiamiento en el corto plazo o pasivo corriente, como ven la fórmula. Muy bien. Para el tercer periodo, ¿qué puedo decir yo? Que la empresa garantiza 2,60 veces los financiamientos del corto plazo. También podemos nosotros hablar en términos monetarios. Podemos decir que por cada unidad monetaria de deuda o de pasivo corriente o deuda de corto plazo, la empresa tiene 1,58 unidades monetarias de respaldo del activo corriente. Para el segundo periodo, ¿qué puedo decir? Por cada unidad monetaria de de pasivo en el corto plazo, la empresa tiene 5,87 unidades de respaldo del activo corriente. Y para el tercer periodo, ¿qué puedo decir? Por cada unidad monetaria de pasivo en el corto plazo, la empresa tiene 2,60 unidades monetarias de respaldo del activo corriente. Esas serían las dos formas de indicar una interpretación. Y lo que sigue, la razón de liquidez ácida o prueba ácida. Esta razón, al igual que la anterior, evalúa lo que es la capacidad de pago en el corto plazo, pero en este caso, sin que la empresa dependa de qué, de sus inventarios. Por eso es que la fórmula es esta. El activo corriente menos el inventario en el numerador dividido entre el pasivo corriente. Y como resultado me ha dado 0,46, 2,94 y 1,19. ¿De acuerdo? Y al igual que la anterior, nosotros vamos a interpretar primeramente. Y les dije que cuando el resultado era abajo de 1, como son estos casos, nosotros teníamos que hablar en porcentaje. ¿Y qué voy a decir acá primeramente? Yo puedo decir que la empresa garantiza solamente el 46%
de los financiamientos del corto plazo. Mientras que acá yo voy a hablar en términos normales o en N veces. ¿Cómo? La empresa garantiza 2,94 veces su financiamiento en el corto plazo. Para el tercer periodo, la empresa garantiza 1,19 veces su financiamiento en el corto plazo. También puedo hablar en términos monetarios. ¿Cómo? Por cada unidad monetaria que la empresa tiene de deuda en el corto plazo, o sea, el pasivo corriente, tenemos 0,46 centavos de respaldo con menor riesgo de suspensión de pago. Aquí para el segundo, podemos decir nosotros, por cada unidad monetaria que la empresa tiene de deuda o pasivo de corto plazo, la empresa tiene 2,94 unidades monetarias de respaldo. Y aquí, en el tercer periodo, tiene 1,19 unidades monetarias de respaldo para cubrir esa deuda, en cortas palabras. Ahora bien, me estoy olvidando. La evaluación va a ser en base a los promedios. Para el primero, como yo les dije, si estaba por debajo del promedio, si en este caso estuviera debajo de 1, yo le iba a calificar como mala. Si estaba dentro del promedio, como buena. Y si estaba por encima del promedio, excelente. Yo la califiqué como buena, ¿por qué? Porque el primer periodo está dentro del promedio. El segundo periodo yo la califiqué como excelente, ¿por qué? Porque está por encima, 5,87. El tercer periodo también como excelente, ¿por qué? Porque está por encima, 2,60. Y para la segunda razón, yo la califiqué como mala el primer periodo, ¿por qué? Porque está por debajo del rango, está 0,46 y lo aceptable era de 0,50 para arriba. El segundo periodo lo califiqué como excelente, está muy por encima del promedio. Y el tercer periodo también lo califiqué por excelente porque está muy por encima del promedio, que era 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la tercera razón? La tercera razón de liquidez que sigue, la liquidez total o relación de capital y trabajo. ¿De acuerdo? Y como vemos en la fórmula, esta, esta razón en cortas palabras evalúa la concentración de recursos que la empresa tiene en dónde, en el corto plazo. ¿A qué me refiero a corto plazo? El activo corriente. ¿Y la fórmula cuál es? La liquidez total va a ser igual al activo corriente dividido entre ¿qué? El activo total. ¿Vieron? Hace una relación del activo corriente con el activo total. En otras palabras, evalúa la concentración de recursos que tiene la empresa en el activo corriente. ¿En comparación a qué? Al activo total. Muy bien. Como ven, estos son los datos que yo tengo. 0,48, 0,61 y 0,55. Por lo cual nosotros vamos a interpretar hablando porcentualmente. ¿Qué voy a decir en este caso? Del total de los recursos que tiene la empresa, ¿cuál es el total de los recursos que tiene la empresa? El activo total. Del total de recursos que tiene la empresa, el 48% se encuentra ¿en dónde? En el corto plazo. Para el segundo periodo, el 61% se encuentra en el corto plazo y para el tercer periodo, el 55% del activo total se encuentra en el corto plazo. O en otras palabras, por cada unidad monetaria invertida, podemos decir para el primero, 48 centavos se encuentran disponibles a utilizar en el corto plazo. Para el segundo periodo podemos decir que por cada unidad monetaria invertida, recuerden que la inversión es el activo total, 61 centavos se encuentran disponibles en el corto plazo. Disponible que sí para utilizar. Y para el tercer periodo lo mismo. Por cada unidad monetaria invertida, 55 centavos se encuentran en el corto plazo disponibles para utilizar. Ahora, el rango del promedio, ¿cuál era? Según esto, deberíamos estar entre 0,50 a 0,75 para que sea buena. Lo recomendable. Muy bien. Para el primer periodo yo tengo solo 0,48, pues la califiqué como ¿qué? Como mala. El segundo periodo está 0,61, que ya está dentro del promedio, por lo cual lo califiqué como buena. Y el tercer periodo está 0,55, está dentro del periodo y lo califiqué como buena también, un buen periodo. Muy bien.
Luego que siguen las razones de solvencia, que en otras palabras analiza lo que es el endeudamiento o el apalancamiento que tiene la empresa. Y como ven acá, tienen tres razones. Muy bien, de primero que tenemos en este grupo, tenemos la solvencia corriente, que le llaman también la razón de endeudamiento o la razón de apalancamiento. Su fórmula, ¿cuál es? El patrimonio neto dividido entre ¿qué? Entre el pasivo total para los tres periodos. Y el promedio que nos dice que sería aceptable si los resultados estarían entre 1 y 2. Eso es lo aceptable para esta razón. Muy bien. Los datos que a mí me salieron son estos, que como ven es menor a 1, por lo cual al interpretar yo tendría que hablar en porcentaje. ¿Y qué puedo decir acá primeramente? Ya que hablamos porcentualmente, puedo yo decir que la empresa garantiza solamente el 64% de los financiamientos externos. ¿Por qué financiamiento externo? Financiamiento externo es el pasivo total. Financiamiento externo es el pasivo total, no se olviden de eso. Yo me refiero al pasivo total. Yo digo, en este caso, la empresa garantiza solamente el 64% de los financiamientos externos con el patrimonio neto. Luego yo puedo decir que la empresa garantiza el 52% del financiamiento externo y para el tercer periodo el 76% del financiamiento externo. Ahora bien, también hay otra forma de interpretarlo en unidades monetarias. ¿Cómo hacemos esto? Yo puedo decir que por cada unidad monetaria de pasivo total, en este primer caso, la empresa tiene 0,64 centavos de patrimonio neto de respaldo. Para el segundo periodo, por cada unidad monetaria de pasivo o de deuda total, la empresa tiene 52 centavos de respaldo del patrimonio neto y para el tercer periodo tiene 76 centavos de respaldo del patrimonio neto. En términos monetarios, recuerden que siempre se va a hablar en unidades monetarias. Si está en cero, sería centavos. Pero si nosotros interpretamos de la manera normal, tenemos que decir si está en 1, n veces, y si está debajo de 1, en porcentaje. ¿De acuerdo? Ahora bien, la evaluación, como ven acá, el primer periodo va a ser mala porque está debajo del promedio, el segundo también y el tercero también están debajo del promedio. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿estamos en qué? En la solvencia a largo plazo. Como ven acá, esta razón tiene como objetivo evaluar lo que es la garantía y respaldo que tiene la empresa para cubrir sus deudas, pero netamente hablando de largo plazo. Por eso es que la fórmula es el patrimonio neto dividido entre el pasivo a largo plazo. Eso quiere decir PLP, pasivo a largo plazo o en otras palabras, pasivo no corriente. Y aquí yo tengo mis datos, 1,27, 0,61 y 1,21. Muy bien, interpretando primeramente, yo qué puedo decir que para el primer periodo la empresa garantiza 1,27 veces los financiamientos externos, recuerden externos es siempre pasivo, pero en este caso los financiamientos externos de largo plazo. Para el segundo periodo, ¿qué puedo decir? Que la empresa solamente garantiza el 61% de los financiamientos externos de largo plazo. Y para el tercer periodo, la empresa garantiza 1,21 veces los financiamientos externos de largo plazo con el patrimonio neto. ¿De acuerdo? Y ahora, otra forma de interpretarlo en términos monetarios es que, por ejemplo, la empresa tiene 1,27 unidades monetarias de respaldo del patrimonio neto para cubrir el pasivo a largo plazo. En el segundo periodo, en términos monetarios, puede decir, por cada unidad monetaria de pasivo en el largo plazo o por cada unidad monetaria de deuda en el largo plazo,
La empresa tiene 61 centavos de respaldo del patrimonio neto. Y para el tercer periodo yo puedo decir igual lo mismo. Por cada unidad monetaria del pasivo en el largo plazo o de deuda en el largo plazo, la empresa tiene 1,21 unidades monetarias de respaldo del patrimonio neto. Muy bien, evaluación estática. El rango promedio que nos pone es entre 1 y 3. Y yo lo califiqué para el primero como buena, está dentro del promedio. El segundo periodo como mala, ¿por qué? Porque está por debajo de 1. Y el tercer periodo como buena, porque otra vez está dentro del promedio. ¿De acuerdo? Perdón. Ahora bien, la tercera razón financiera, ¿cuál es? La de endeudamiento externo, como su nombre indica. Esta razón financiera, a diferencia de las otras dos, muestra directamente qué tanto es su porcentaje de endeudamiento externo de la empresa. En otras palabras, qué tanto está financiada por financiamiento externo. ¿Y a qué me refiero con externo? A pasivo total. ¿En comparación a qué? Al activo total. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? ¿Es bueno que la deuda sea mayor o que la deuda sea menor? O en otras palabras, que la deuda esté aumentando o que esté disminuyendo. Obviamente que va a ser mejor que la deuda esté disminuyendo que esté aumentando. Por eso es que el promedio acá es a la inversa. Nos dice que el promedio, que si el resultado está por debajo, digamos, de 0, por encima de 0,55, va a estar pésima, va a estar mala. Pero si está dentro de 0,5 y 0,33, va a estar buena. Y ahora si está por debajo de 0,33, va a estar excelente. ¿Por qué? Porque sería una menor deuda. ¿De acuerdo? Ahora muy bien, interpretando, ¿qué podemos decir? Directamente vamos a hablar en porcentaje acá. ¿De acuerdo? Yo puedo decir que la empresa se encuentra financiada externamente en un 61% para el primer periodo, en un 66% para el segundo periodo y un 57% para el tercer periodo. Lo cual yo lo califico como mala. ¿Por qué? Porque mi deuda externa o mi endeudamiento o apalancamiento externo está por encima de qué? Del 50% que es recomendado. ¿De acuerdo? Recuerden, este promedio es a la inversa de los otros que hemos visto.